El viento de Chicago cortaba como una sierra circular, pero yo no podía darme el lujo de sentir frío. Estábamos en medio de un vertido de concreto para los cimientos de un almacén comercial, y el termómetro marcaba 1 grado bajo cero. Pasé la llana de acero sobre la superficie gris, comprobando la resistencia. El tiempo de fraguado me tenía tenso. Los muchachos del sindicato ya estaban mirando sus relojes, calculando las horas extras que mi empresa, Restauraciones y Propiedades Herrera, tendría que pagarles si esto se alargaba. Me limpié el exceso de mezcla de mis guantes gruesos y me froté la rodilla izquierda, la que siempre me recordaba mis 40 años de trabajo en las obras. Fue entonces cuando vi las luces rojas y azules parpadeando contra la malla de acero del perímetro. Una patrulla de la policía se detuvo bruscamente sobre la grava suelta. El oficial Ramírez, un hombre al que conocía desde hacía una década por mis contratos con la ciudad, salió del auto. Tenía el rostro tenso, sin rastro de su habitual sonrisa amistosa. Hice una señal para que detuvieran la mezcladora de cemento. El ruido ensordecedor cesó, dejando solo el silbido del viento helado. Caminé hacia la patrulla, sintiendo la frustración subir por mi garganta. «Dime que no vienes a clausurar mi obra», Ramírez dije, señalando el concreto fresco. «Tengo los permisos en regla y 20 hombres cobrando por hora. Si paramos ahora, pierdo la base entera». Ramírez negó con la cabeza y se ajustó el cinturón de servicio. «No estoy aquí por tu obra, Miquel. Estoy aquí por lo que encontré a 5 cuadras de aquí». «¿De qué estás hablando?» «Atrapé a un niño hace 20 minutos. Estaba intentando robar un rollo de aislamiento de fibra de vidrio R13 del área de carga del Home Depot. Cuando le pregunté su nombre, no quiso hablar. Pero reconozco a tu nieto, Miquel». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un mazo de demolición. Caminé rápidamente hacia la ventana trasera de la patrulla y miré a través del cristal oscuro. Allí, encogido en el asiento trasero, estaba Leo, mi nieto adoptivo de 10 años. Abrí la puerta de la patrulla. El aire caliente de la calefacción del vehículo me golpeó el rostro, pero lo que vi me heló la sangre mucho más que el invierno de Chicago. Leo estaba temblando de forma violenta, un temblor profundo que le sacudía los hombros y le hacía castañetear los dientes. Llevaba puestas 2 camisas de verano de manga corta, una encima de la otra, y unos pantalones de mezclilla delgados. Sus manos, pequeñas y pálidas, se aferraban con fuerza a un enorme rollo de aislamiento de fibra de vidrio rosa, sosteniéndolo contra su pecho como si fuera un escudo. Me quité de inmediato mi chaqueta pesada de lona de trabajo y se la envolví alrededor de sus pequeños hombros. La chaqueta le quedaba enorme, cubriéndolo casi por completo. «Leo, mira», me dije en voz baja, intentando que mi tono no delatara mi alarma. «¿Estás herido?» Él solo negó con la cabeza, apretando los labios, negándose a soltar el rollo de fibra de vidrio. Me volví hacia Ramírez, sintiendo que la ira comenzaba a desplazar a la confusión. «¿Por qué me lo traes a mí en lugar de llamar a su madre? Elena vive a solo 15 minutos de ese Home Depot». «Lo intenté», Miquel respondió Ramírez, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. «El número de Elena está desconectado. Llamé a tu yerno, a Julián, y la llamada se fue directamente a un buzón de voz que está lleno. No hay forma de contactarlos. El protocolo dice que debo llamar a servicios infantiles, pero sé que tú eres familia». Apreté la mandíbula. La estructura de mi familia siempre había tenido grietas, pero esto era un colapso total. «Dame los papeles, Ramírez. Yo me hago responsable del niño». Firmé el formulario de custodia temporal sobre el capó de la patrulla. Luego tomé el rollo de aislamiento con cuidado para que la fibra no le picara las manos a Leo. Lo subí a mi camioneta y arranqué el motor. Íbamos a ir a la casa de Elena a exigir respuestas. El trayecto hasta el elegante suburbio donde vivían mi hija y mi yerno fue silencioso. Aparqué mi camioneta frente a la enorme casa de 2 pisos. No había ni una sola luz encendida. Las ventanas estaban oscuras y el camino de entrada estaba vacío. Apagué el motor y me bajé, esperando que Leo me siguiera hacia la puerta principal. Pero el niño no caminó hacia el porche. En su lugar, se dirigió directamente hacia el patio trasero, caminando sobre la hierba cubierta de escarcha. Lo seguí, confundido. Sus pasos lo llevaron hacia el garaje independiente. En la parte superior del garaje, Julián estaba construyendo una unidad de vivienda accesoria, un pequeño apartamento que planeaba alquilar.
Era uno de sus típicos proyectos rápidos para ganar dinero fácil. Leo subió las escaleras exteriores de madera a medio terminar y empujó la puerta. Entré detrás de él. El aire dentro de la estructura era apenas un poco más cálido que el de la calle. Encendí la linterna de mi teléfono y barrí el lugar con la luz. Mi ojo de constructor evaluó el desastre en segundos. No había paneles de yeso. Los montantes de madera de las paredes estaban completamente expuestos al exterior. Había cables eléctricos pelados colgando de las vigas del techo. En un rincón, sobre un colchón tirado en el suelo, había un pequeño calentador de espacio conectado a una extensión de cable barato que claramente no soportaba el voltaje. Miré a Leo. Estaba arrastrando el rollo de fibra de vidrio R13 hacia una de las paredes exteriores, intentando meter el material rosa entre los montantes de madera para tapar los agujeros por donde entraba el viento helado. La verdad me golpeó con la fuerza de una viga de acero desplomándose. Mi hija no solo se había ido de la ciudad, había dejado a su hijo adoptivo encerrado afuera, en una zona de construcción sin calefacción, en pleno invierno. Una furia pura y fría se instaló en mis huesos. Tomé a Leo de la mano y lo saqué de esa trampa mortal. Lo subí a mi camioneta y conduje directamente a mi casa, una construcción sólida, con paneles de madera oscura y una buena caldera que yo mismo había instalado. Al entrar, el calor del hogar nos envolvió, pero el niño seguía completamente rígido. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, esperando el regaño. Julián siempre lo castigaba por cualquier cosa, y Leo asumía que el incidente con la policía le costaría caro. No dije una sola palabra sobre el robo. Caminé hacia la cocina, me lavé las manos y saqué una sartén de hierro fundido. Corté un poco de cebolla, batí 4 huevos y calenté una porción grande de frijoles negros. El sonido del aceite crujiendo en la sartén llenó el silencio de la casa. Sabía por experiencia que cuando los cimientos de una persona están dañados, no puedes simplemente exigir respuestas. Tienes que estabilizar la estructura primero. Serví la comida en un plato hondo, lo puse sobre la mesa del comedor y le hice una seña con la cabeza. Leo se acercó despacio, tomó el tenedor y, tras el primer bocado, perdió todo el control. Comió con una desesperación que me partió el alma. Devoró los huevos y los frijoles en menos de 3 minutos, raspando el fondo del plato. Despacio, hijo, murmuré, sirviéndole un vaso grande de leche. Hay más si quieres. Leo tomó la leche de un trago y se limpió la boca con el dorso de la mano. Solo me quedaba media caja de cereal seco, susurró, mirando la mesa. La estuve dividiendo desde hace 4 días, pero hoy se terminó. Tenía mucho frío. 4 días. Sentí un nudo en la garganta. Le dije que se recostara en el sofá. En menos de 10 minutos, el cansancio lo venció y se quedó profundamente dormido. Caminé hacia mi oficina, encendí mi computadora portátil y abrí el navegador. Necesitaba saber dónde diablos estaba mi hija. Escribí los nombres de Elena y Julián en el buscador, sintiendo un leve rastro de pánico. Una parte de mí, la parte que todavía era un padre ingenuo, quería creer que estaban en un hospital, que habían tenido un accidente de tráfico, que había una explicación lógica para haber dejado a un niño de 10 años solo. El buscador me llevó a la cuenta pública de Instagram de Julián. Él la usaba para promocionar su negocio de bienes raíces, presumiendo de su estilo de vida para atraer inversores. Hice clic en su perfil. La primera foto en su muro había sido publicada hacía apenas 3 horas. La imagen mostraba a Julián, con gafas de sol de diseñador, abrazando a mi hija Elena. Frente a ellos, sonriendo con los rostros manchados de chocolate, estaban los gemelos biológicos de la pareja, de 7 años. Los 4 estaban sentados en una playa de arena blanca, bebiendo agua de cocos frescos con pequeñas sombrillas de colores. El texto debajo de la foto decía, recargando energías con los verdaderos amores de mi vida. Etiqueta la familia es lo primero. Etiqueta vida de bienes raíces. La ubicación marcada era Tulum, México. Miré la fecha del viaje en los comentarios. Habían tomado el vuelo el domingo por la mañana. Era jueves por la noche. Me recosté en la silla de cuero de mi oficina, mirando la pantalla hasta que los colores se volvieron borrosos. Habían empacado sus maletas, tomado a sus hijos biológicos, y habían dejado a su hijo adoptivo en un garaje a punto de congelarse durante 5 días, solo porque querían unas vacaciones sin él. Durante años, creí que podía arreglar el comportamiento tóxico de mi hija firmando cheques y pagando sus deudas. Fui un ciego. No tomé mi teléfono para llamarlos.
No iba a gritar ni a exigir explicaciones. Cerré la computadora portátil, tomé mi celular y busqué el número de mi abogada. Eran las 2 de la madrugada cuando Camila Reyes contestó el teléfono. Su voz sonaba ronca por el sueño, pero alerta. Camila era una abogada de propiedad y familia implacable, el tipo de persona que lee los contratos buscando la sangre. Miquel, más te vale que estés en la cárcel o que alguien haya muerto para llamarme a esta hora, dijo, escuchando el sonido de las sábanas moviéndose. Necesito que prepares los documentos para solicitar la custodia total de mi nieto a primera hora de la mañana, dije, mi voz sonando como grava triturada. Elena y Julián se fueron a México y lo dejaron abandonado en una obra sin terminar. Le expliqué los detalles, la policía, la fibra de vidrio, el garaje congelado y la foto en la playa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Miquel, escúchame con atención, dijo Camila. Su tono ahora completamente profesional. Entiendo tu enojo, pero los tribunales de familia no funcionan con emociones. Si presentamos una demanda estándar mañana, Julián y Elena contratarán a un abogado costoso. Dirán que hubo una falta de comunicación con una niñera. Ellos son jóvenes. Tienen dinero y se ven perfectos en papel. Tú eres un viudo de 58 años que trabaja 60 horas a la semana en la construcción. Lo dejaron morir de frío, Camila. Lo sé, pero si involucramos al Departamento de Servicios Infantiles bajo el protocolo normal, pondrán a Leo en el sistema de acogida temporal mientras se investiga. Lo sacarán de tu casa. Ese niño ya tiene traumas por el abandono. Meterlo en el sistema lo destruirá. Apreté el puente de mi nariz. Entonces dime qué hacemos. Tú conoces la ley. Necesitamos un vacío legal, Miquel. Necesitamos un mandato de peligro inminente, una emergencia tan grave, que el juez no tenga más remedio que saltarse las demoras del tribunal y otorgarte la custodia provisional de inmediato, para evitar una demanda contra la ciudad. Pero para eso, necesitamos probar un peligro físico letal y documentado. Colgué el teléfono y comencé a caminar de un lado a otro en mi oficina. Peligro físico letal y documentado. Mi mente de constructor comenzó a trabajar, analizando la situación como si fuera un plano estructural defectuoso. Caminé hacia mi archivador de metal y saqué la carpeta gruesa que contenía la escritura de la casa de Elena. Yo había sido el aval de ese préstamo hipotecario para ayudar a Julián a iniciar su negocio de remodelación. Abrí la carpeta y repasé los planos de la propiedad. Luego, volví a encender mi computadora y me conecté a la base de datos pública de zonificación y permisos de la ciudad de Chicago. Busqué el historial de permisos de la dirección de Julián, plomería del baño principal hace 2 años, techo nuevo el año pasado, pero no había absolutamente nada archivado para la unidad de vivienda accesoria sobre el garaje. Recordé los cables eléctricos expuestos colgando de las vigas, la extensión barata conectada al calentador de espacio sobre un colchón. Julián había hecho el cableado él mismo para ahorrar dinero, y lo había hecho de manera ilegal. Tomé el teléfono y llamé a Camila de nuevo. Tengo tu vacío legal, le dije en cuanto contestó. Si un edificio recibe una etiqueta roja de clausura por parte de la ciudad por ser un riesgo eléctrico letal, y se descubre que un menor de edad estaba viviendo adentro, Servicios Infantiles otorga la colocación de emergencia automática al familiar más cercano investigado para evitar la responsabilidad pública. ¿Cierto? Es cierto, confirmó Camila, su voz repentinamente llena de interés. Es un protocolo de seguridad de vida. ¿Qué tienes en mente, Miquel? Prepara la petición de emergencia. Yo me encargaré de conseguir a un inspector de la ciudad para que deje caer el martillo sobre esa casa. A la mañana siguiente, el sol pálido entraba por las ventanas de mi cocina. Sabía que Elena y Julián regresarían de México en 4 días. Tenía exactamente ese tiempo para mantener a Leo fuera de su alcance legal y físico, mientras preparaba la trampa con el inspector de la ciudad. Escuché pasos lentos en el pasillo. Leo apareció en la puerta de la cocina. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior, lavada y doblada. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un miedo silencioso. Me miró y luego miró hacia la puerta principal. ¿Me vas a llevar de regreso al garaje?, preguntó. Su voz apenas un susurro rasposo. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Fui al armario del pasillo, saqué una bolsa de lona gruesa y la puse en el suelo. Luego, tomé un par de guantes de trabajo de cuero pesado, de esos que usamos para cargar madera aserrada, y se los lancé. Leo los atrapó con torpeza contra su pecho.
Póntelos, le ordené suavemente. Leo deslizó sus pequeñas manos dentro del cuero grueso. Le quedaban enormes, pero al ver sus manos cubiertas y protegidas, su postura cambió un poco. No vamos a regresar a esa casa, Leo, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Tú y yo vamos a hacer un viaje de trabajo. Vamos a conducir hasta Asheville, en Carolina del Norte. Tengo que recoger un lote de madera de roble recuperada para una renovación histórica. Y necesito un asistente que sepa usar las manos. ¿Te interesa el trabajo? Leo miró los guantes de cuero. Luego me miró a mí. Por primera vez desde que lo vi en la parte trasera de la patrulla policial, una pequeña y tímida sonrisa apareció en su rostro. Sí, señor, respondió. Bien, agarra tu bolsa. Nos vamos a la carretera. Conduje mi vieja camioneta Ford F-250 hacia el sur, tomando la carretera interestatal 65. El motor diésel rugía con un zumbido constante, y la calefacción estaba encendida al máximo, soplando aire caliente sobre nosotros. Afuera, el paisaje invernal pasaba a toda velocidad, pero dentro de la cabina, el ambiente era tenso. Mantuve mis ojos en la carretera, observando a Leo de reojo. El niño estaba rígido contra la puerta del pasajero. Sus ojos se movían sin cesar, revisando el espejo lateral derecho cada pocos segundos. Estaba condicionado a vivir en un estado de pánico, esperando que en cualquier momento el auto de Julián apareciera detrás de nosotros para arrastrarlo de vuelta a ese garaje helado. Necesitaba sacar su mente de ese bucle de terror, y la mejor manera de estabilizar una estructura temblorosa es darle peso que soportar. Abrí la guantera y saqué mi viejo cuaderno de registro de cuero y un bolígrafo negro. Se lo entregué. Necesito un favor, Leo, dije, manteniendo mi voz casual, como si le hablara a uno de mis capataces. Esta camioneta gasta mucho combustible y no confío en el medidor electrónico del tablero. Quiero que anotes el kilometraje cada vez que pasemos un marcador de 100 millas. Cuando paremos en la gasolinera, anotarás los galones exactos que compramos y calcularás el rendimiento de millas por galón. ¿Crees que puedes manejar eso? Leo tomó el cuaderno con ambas manos. Miró las columnas llenas de números que yo había escrito meses atrás. ¿Millas por galón?, preguntó, su voz todavía un poco frágil. Exacto. Divides la distancia recorrida entre los galones que entraron al tanque. Matemáticas puras. En la siguiente parada, llené el tanque. Leo miró los números en la bomba de combustible, miró el cuentakilómetros, y sin siquiera usar el papel para hacer la división, me dio el resultado exacto con un decimal. Julián siempre se burlaba de él, llamándolo un ratón de biblioteca inútil, pero yo acababa de descubrir que el niño tenía una mente brillante para los números. Le sonreí, le dije que había hecho un trabajo perfecto, y vi cómo sus hombros se relajaban por primera vez, desde que lo saqué de la patrulla policial. Paramos en una parada de camiones en Kentucky para desayunar. Dejé a Leo adentro, sentado en una cabina con un plato gigante de panqueques, mientras yo salía al frío del estacionamiento para hacer la llamada más importante del día. Marqué el número de Darío Díaz, el inspector jefe de edificios de la ciudad de Chicago. Nos conocíamos desde hacía 30 años. Habíamos discutido por permisos y códigos de construcción más veces de las que podía contar. Miquel, es sábado por la mañana, gruñó Darío al contestar. Más te vale que un rascacielos se esté cayendo a pedazos. Tengo un problema grave, Darío, y no te estoy llamando para pedirte un favor. Te estoy llamando para salvar tu pensión. Eso llamó su atención. El tono de queja desapareció de su voz. Le di la dirección exacta de la casa de Julián y Elena en los suburbios. Mi yerno construyó una unidad de vivienda accesoria sobre el garaje. No sacó ni un solo permiso. Pero eso no es lo peor. Hizo el cableado él mismo. Usó cable calibre 14 conectado a un disyuntor de 20 amperios, y enchufó un calentador de espacio industrial directamente a un tomacorriente sin conexión a tierra. La estructura tiene el aislamiento expuesto. Escuché a Darío maldecir en voz baja. Como inspector, sabía exactamente lo que eso significaba. Eso es una bomba de tiempo térmica. Miquel. Si esa cosa hace cortocircuito, todo el garaje se incendiará en 3 minutos. Exactamente, respondí, apoyando mi espalda contra la puerta fría de mi camioneta. Y cuando se incendie y las aseguradoras investiguen, descubrirán que la ciudad aprobó la inspección del techo de la casa principal el año pasado, y nadie reportó la estructura ilegal en el patio trasero. La responsabilidad caerá sobre tu departamento. Darío suspiró pesadamente.
Sabía que yo tenía razón. La negligencia administrativa era el terror de cualquier funcionario municipal. Estaré allí a primera hora el lunes por la mañana, dijo Darío. Si lo que dices es cierto, pondré una etiqueta roja de clausura en toda la propiedad antes del mediodía. Le di las gracias y colgué. La trampa física estaba lista. Ahora necesitaba construir la trampa financiera. Esa noche, nos detuvimos en un motel de carretera barato. Las paredes eran delgadas y la alfombra olía a desinfectante industrial. Después de asegurarme de que Leo estuviera dormido en su cama, me senté en la pequeña mesa de madera laminada, encendí mi computadora portátil y me conecté al servidor seguro de mi empresa constructora. Durante años, mi defecto más grande fue creer que el dinero podía arreglar el carácter podrido de mi hija. Le había creado un fondo de fideicomiso y le permitía usar la cuenta de gastos de mi empresa para ayudar a Julián con sus supuestas inversiones inmobiliarias. Era hora de inspeccionar los cimientos de esa generosidad. Abrí los libros de contabilidad digital y crucé los retiros recientes de Elena con los proyectos activos de mi empresa. Mis ojos recorrieron las filas de números, buscando la fuente de los fondos que habían pagado ese viaje a las playas de Tulum mientras mi nieto se moría de frío. La verdad no tardó en aparecer en la pantalla, clara y repugnante. Durante los últimos 6 meses, Elena había estado enviando facturas a mi departamento de contabilidad por conceptos de materiales de construcción y honorarios de subcontratistas. Facturó madera, acero y concreto para 3 propiedades diferentes. El problema era que esas propiedades ya habían sido terminadas y vendidas el año pasado. Ella había falsificado las facturas y desviado el dinero directamente a la cuenta personal de Julián. Sumé los retiros fraudulentos. $40,000. Habían robado $40,000 de mi empresa para beber de cocos en una playa paradisíaca, mientras dejaban a un niño de 10 años racionando media caja de cereal seco para sobrevivir. Cualquier rastro de culpa que yo sintiera por ser un padre duro en el pasado se evaporó en ese instante. Mi hija no era una víctima de un mal matrimonio, era una cómplice voluntaria. Cerré la computadora con un golpe seco. Estaba listo para demolerlos por completo. Llegamos a Asheville, Carolina del Norte, al mediodía del día siguiente. El aserradero de rescate era inmenso, un terreno polvoriento lleno de pilas de madera antigua que olía a pino viejo y tierra húmeda. El dueño del lugar, un hombre con una barba descuidada y una actitud condescendiente, nos recibió y nos guió hacia una pila de tablones de roble. «Este es el mejor lote que tengo, amigo», dijo el dueño, dándole una palmada a la madera, directo de un granero del siglo XIX. «Te lo dejo a buen precio». Miré la madera. A simple vista parecía decente, pero mi experiencia me decía otra cosa. Había manchas oscuras cerca de los bordes que delataban almacenamiento a la intemperie. No dije nada. En su lugar, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué mi medidor de humedad digital y se lo entregué a Leo. «Haz los honores, asistente», le dije. Leo tomó el aparato amarillo. Le había enseñado cómo usarlo en el camino. Se acercó a la pila de madera, presionó las 2 puntas de metal firmemente contra el centro de uno de los tablones y esperó a que la pantalla digital arrojara el número. 15%, señor, dijo Leo en voz alta y clara. Luego probó otro tablón. 18% en este. El dueño del aserradero frunció el ceño, visiblemente avergonzado de que un niño de 10 años acabara de descubrir su trampa. La regla de oro, Leo, dije, cruzándome de brazos. Cualquier cosa por encima del 12% de humedad. Nos damos la vuelta y nos vamos, porque la madera se va a deformar cuando se seque, recitó Leo con total seguridad, devolviéndome el medidor. El dueño suspiró, levantó las manos en señal de rendición y nos llevó a la parte trasera del almacén, donde guardaba el roble recuperado de primera calidad, perfectamente seco y recto. Mientras cargábamos los tablones en la camioneta, vi cómo Leo tocaba la madera con respeto. Se había dado cuenta de que, cuando tienes las herramientas y el conocimiento adecuado, nadie puede engañarte. Tenía valor. Compramos un par de sándwiches en una tienda local y nos sentamos en la puerta trasera de la camioneta para almorzar. El aire de la montaña era fresco y limpio. Leo comía en silencio, masticando lentamente, con la mirada fija en las vetas del roble que acabábamos de cargar. Conocía ese tipo de silencio. Era el silencio de una mente que está construyendo una pregunta difícil. «Puedes preguntar lo que quieras, hijo», dije,
dejando mi sándwich sobre una servilleta. Leo dejó de masticar. Sus pequeños dedos apretaron el borde de la puerta de metal de la camioneta. Tragó saliva y finalmente levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban cristalinos. ¿Me dejaron en ese garaje porque no soy su hijo de verdad?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Es porque soy adoptado y los gemelos no lo son? ¿Es porque estoy roto? Dejé escapar un suspiro lento y pesado. No iba a insultar su inteligencia con frases vacías de consuelo. Le hablé en el único idioma en el que yo sabía decir la verdad. Escúchame bien, Leo. Cuando una casa se derrumba, nunca es culpa de los muebles que están adentro. Es culpa de una fundación defectuosa. Julián y Elena son una fundación defectuosa. La madera de su carácter está podrida. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que no apartara la mirada. La adopción no es un premio de consolación. Elegir a alguien, firmar tu nombre en un papel frente a un juez y prometer cuidar de esa persona, es un acto deliberado de construcción. Ellos te eligieron, pero luego dejaron que la negligencia destruyera la casa. Eso no tiene nada que ver con tu valor. Eres roble macizo, Leo. Ellos son los que están rotos. Y te doy mi palabra, como maestro constructor, de que tu lugar conmigo es permanente. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Leo. Lloró en completo silencio durante 1 minuto, pero no bajó la cabeza. Por el contrario, su postura se enderezó. La falsa creencia de que era un objeto desechable acababa de ser aplastada. Estábamos conduciendo de regreso hacia el norte, a unas pocas horas de Chicago, cuando mi teléfono celular comenzó a vibrar en el portavasos. Miré la pantalla. Era Elena. Dejé que sonara 3 veces antes de presionar el botón del altavoz. «Papá», la voz de mi hija sonaba aguda, fingiendo un pánico desesperado. «Papá, ¿has visto a Leo? Acabamos de aterrizar, y la niñera me llamó diciendo que tuvo una emergencia familiar gravísima, y tuvo que dejarlo con unos vecinos, pero no lo encuentro». Mantuve mis ojos en la carretera. Mi pulso era constante. Años de apagar incendios metafóricos en sus desastres financieros me habían enseñado a usar el silencio táctico. «Leo está conmigo», dije, con una voz completamente muerta y plana. Lo recogí. Escuché el sonido de una exhalación profunda a través del altavoz. El supuesto pánico de Elena desapareció en un instante, reemplazado inmediatamente por su habitual tono de molestia y conveniencia. «Oh, gracias a Dios. Me tenías asustada. Escucha, papá. ¿Te importaría quedarte con él hasta el martes? Julián y yo tenemos un evento de puertas abiertas masivo mañana lunes para mostrar la nueva propiedad que acaba de remodelar. Van a venir inversores muy importantes y no tenemos tiempo para lidiar con el niño». Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, pero mi voz no vaciló. «No hay problema, Elena. Los veré el lunes». Colgué la llamada. El evento de puertas abiertas. Julián iba a intentar vender una casa frente a docenas de inversores adinerados. Era el escenario público perfecto para la demolición. Me detuve en un área de descanso cerca de la frontera estatal y conecté mi teléfono a la computadora portátil. Llamé a Camila Reyes y la puse en altavoz mientras adjuntaba los registros de direcciones IP y las facturas falsificadas que había extraído de mi servidor. «Acabo de enviarte los documentos de la malversación de fondos», Camila le dije. $40,000 robados de restauraciones y propiedades Herrera. Escuché el sonido del teclado de Camila al otro lado de la línea mientras abría los archivos PDF. «Estos documentos son hermosos», Miquel, dijo ella con una satisfacción gélida. «El fraude está claro como el agua. Con esto, puedo solicitar que el juez congele de inmediato las cuentas del fideicomiso familiar. Ya presenté la petición de tutela de emergencia ex parte esta mañana, utilizando el informe preliminar de riesgo eléctrico que el inspector Díaz redactó tras su visita al exterior de la propiedad. El juez Álvarez ya la tiene en su escritorio. ¿Cuándo tendré la orden firmada? La tendré lista a primera hora de la mañana. Pero Miquel, escúchame. Cuando vayas a ese evento de puertas abiertas mañana, va a ser explosivo. Julián es un estafador acorralado, y cuando expongas su obra ilegal frente a sus inversores, se pondrá violento. Podría llamar a la policía para sacarte por allanamiento». Miré a través del parabrisas hacia la carretera oscura. «Quiero que la policía esté ahí, Camila. Quiero a los uniformados. Quiero al inspector de la ciudad. Y te quiero a ti con la orden judicial en la mano. Si Julián intenta correr, quiero que le pongan las esposas frente a todo su vecindario de lujo.
Cruzamos los límites de la ciudad de Chicago justo cuando el sol comenzaba a salir. Era lunes por la mañana. El cielo era de un gris pesado, y la temperatura había vuelto a caer por debajo del punto de congelación. La ciudad se sentía implacable, pero yo me sentía exactamente igual. A medida que nos acercábamos al elegante suburbio donde Julián estaba organizando su evento de puertas abiertas, noté que Leo se tensaba de nuevo. Reconocía las calles, los árboles perfectamente podados y las grandes casas. Estacioné mi pesada camioneta Ford a una cuadra de distancia de la propiedad remodelada, oculto detrás de una fila de robles. Apagué el motor y me giré hacia mi nieto. Escúchame bien, Leo. Quiero que te quedes aquí adentro. Las puertas estarán bloqueadas desde el interior y tienes el control de la calefacción. Nadie va a abrir esta puerta excepto yo. ¿Entendido? Leo asintió, con los ojos muy abiertos, confiando ciegamente en mí. Presionó el botón del seguro de las puertas. ¿A dónde vas, abuelo?, preguntó. Abrí la caja de herramientas de metal instalada en la caja de la camioneta. El sonido del acero frío chocando contra el acero resonó en la calle tranquila. Saqué una barra de demolición de acero macizo, una pata de cabra de casi 1 metro de largo, pesada y brutal. No la llevaba para golpear a nadie. La llevaba para hacer una inspección estructural. Miré a Leo a través del cristal de la ventana. Voy a derribar la casa mala, Leo. Tú solo observa. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la propiedad, sintiendo el peso del acero en mi mano derecha. La demolición estaba a punto de comenzar. El camino de entrada de la propiedad estaba lleno de vehículos europeos de lujo. Julián había gastado una fortuna en el paisajismo exterior para ocultar las deficiencias del interior. Subí los escalones del porche, con mis botas de trabajo manchadas de polvo y mi pesada chaqueta de lona, sosteniendo la barra de acero firmemente en mi mano. Una agente de bienes raíces, vestida con un traje sastre impecable, se interpuso en la puerta principal. Me miró de arriba a abajo con una sonrisa tensa, dispuesta a decirme que la entrada era solo para inversores invitados. No me detuve, pasé por su lado sin mirarla y crucé el umbral. Al pisar el reluciente piso de madera recién instalada, mi peso hizo que las tablas crujieran y se hundieran una fracción de pulgada. Mi instinto de constructor se activó de inmediato. Las viguetas del contrapiso estaban comprometidas. Julián había instalado madera costosa sobre una base podrida para ahorrar tiempo. Respiré hondo y el olor a pintura fresca invadió mis pulmones, pero debajo de ese olor químico, reconocí el rastro inconfundible del moho negro y el daño por agua oculto en el techo. El lugar estaba lleno de parejas adineradas con copas de cristal en las manos, admirando los acabados cosméticos baratos. Caminé entre ellos, ignorando las miradas de desdén. En el centro de la enorme cocina de concepto abierto, vi a mi objetivo. Julián llevaba un traje a medida, sonriendo con todos los dientes mientras le servía champán a una pareja de inversores mayores. A su lado, mi hija Elena laya un vestido de diseñador, riendo de alguna broma vacía, interpretando el papel de la esposa perfecta y exitosa. No tenían ni idea de que la demolición ya estaba dentro de la casa. Me acerqué a la isla de mármol de la cocina. El tintineo de las copas y las risas suaves llenaban el ambiente. Elena fue la primera en verme. Su sonrisa se congeló de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, y el color abandonó su rostro. Retrocedió medio paso, chocando contra el borde de la encimera. Julián se dio la vuelta, siguiendo la mirada de su esposa. Por un segundo, el pánico cruzó su rostro, pero rápidamente adoptó su fachada de vendedor carismático. Abrió los brazos, hablando en voz alta para asegurarse de que los inversores adinerados lo escucharan. Vaya, miren quién decidió acompañarnos. Damas y caballeros, este es mi suegro, el maestro constructor Miquel Vargas, el hombre que me enseñó todo sobre cimientos sólidos. Julián extendió su mano derecha hacia mí, esperando que yo jugara el juego de las apariencias frente a su público. No le di la mano, no dije una sola palabra. Levanté mi mano izquierda y dejé caer un fajo de papeles sobre la inmaculada encimera de mármol, justo al lado de la botella de champán. Eran las facturas falsificadas y los registros bancarios, impresos con el gran logotipo de Restauraciones y Propiedades Herrera. Elena miró el logotipo. Su respiración se detuvo. Sabía exactamente lo que eran esos papeles. Sin perder un segundo, Elena agarró los documentos. Se disculpó torpemente con los inversores murmurando algo sobre asuntos familiares urgentes, y tomó a Julián del brazo.
clavándole las uñas en la tela del traje. Me hizo una seña frenética con la cabeza, y nos arrastró a los tres hacia la despensa cerrada que estaba detrás de la cocina, cerrando la puerta de golpe para aislarnos de los invitados. La trampa se había cerrado sobre ellos. El interior de la despensa olía a especias caras y madera nueva. Tan pronto como la puerta hizo clic, la fachada de Julián se derrumbó. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Miquel?», siseó Julián, bajando la voz para que no se escuchara afuera. «Tengo a 3 compradores listos para hacer una oferta en efectivo. Estás arruinando mi evento». Elena se interpuso entre nosotros, intentando usar la manipulación emocional que le había funcionado durante 32 años. Puso una mano sobre mi brazo y me miró con ojos suplicantes. «Papá, por favor, sé lo que parece, pero el dinero fue solo un préstamo puente. Tuvimos problemas de flujo de caja con los contratistas. Te lo iba a decir mañana, te lo juro. Te lo íbamos a devolver con las ganancias de esta misma casa». Me sacudí su mano con brusquedad. La miré con una frialdad que nunca antes le había mostrado a mi propia sangre. «Robaste $40,000 de mi empresa, falsificando facturas para irte a beber de cocos en una playa de Tulum, Elena. Y mientras hacías eso, dejaste a mi nieto encerrado en un garaje sin calefacción, comiendo cereal seco durante 5 días para no morirse de frío». Julián dio un paso al frente, inflando el pecho en un intento de intimidarme. «Leo es nuestro hijo, Miquel. Tú no tienes ningún derecho sobre él. La niñera nos canceló en el último minuto. Fue un error de logística. No es para tanto. No vas a venir a mi casa a darme lecciones de moral». Los miré a ambos. No había ni una sola gota de remordimiento en sus ojos. Solo estaban molestos por haber sido descubiertos. Mi decisión final estaba tomada. «No estoy aquí para darte lecciones de moral», Julián, dije, mi voz baja y rasposa. «Estoy aquí para hacer una inspección estructural». Julián soltó una carcajada nerviosa y burlona. «Estás loco. Sal de mi propiedad ahora mismo o llamaré a la policía por allanamiento de morada». Esbocé una sonrisa sombría. Empujé la puerta de la despensa, abriéndola de par en par, y salí hacia la sala de estar principal. Los inversores y la agente de bienes raíces detuvieron sus conversaciones y se giraron para mirarme. Julián salió corriendo detrás de mí, con el pánico apoderándose de él. «Miquel, detente», gritó Julián, olvidando por completo mantener las apariencias. Caminé directamente hacia la enorme pared recién pintada que flanqueaba la chimenea de gas. Levanté la barra de acero macizo con ambas manos, sentí el equilibrio del metal y giré el torso con la fuerza de 40 años de trabajo manual. La pata de cabra impactó contra el panel de yeso con un estruendo ensordecedor. El polvo blanco estalló en el aire. Enganché el borde de acero detrás del panel y tiré con todas mis fuerzas. Un enorme trozo de pared se desprendió y cayó al suelo de madera, revelando el esqueleto de la casa. Los invitados jadearon y retrocedieron. Julián se quedó paralizado. Apunté con la barra de acero hacia el interior de la pared destrozada, donde un nido de cables eléctricos colgaba de los montantes de madera. «Miren con atención, señores», anuncié con voz potente y clara, dirigiéndome a los inversores. «Cable Romex empalmado ilegalmente, sin conexión a tierra, envuelto con cinta eléctrica barata para ocultar las uniones, y cruzando directamente sobre la línea de gas de la chimenea. Este hombre construye trampas de fuego sin permisos y usa mi nombre para darles legitimidad. Si compran esta casa, están comprando su propio ataúd». Julián soltó un grito de rabia pura. Apretó los puños y se abalanzó hacia mí, dispuesto a golpearme, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, la pesada puerta principal de roble se abrió de golpe. Darío Díaz, el inspector jefe de la ciudad, entró en la casa. Llevaba su chaqueta oficial del departamento de construcción y llevaba una tabla de sujeción en la mano. Detrás de él, flanqueándolo como una guardia pretoriana, entraron Camila Reyes con su impecable traje gris y 2 oficiales de policía uniformados de la ciudad de Chicago. Darío no saludó a nadie. Caminó directamente hacia la pared que yo acababa de destrozar. Sacó una linterna de su cinturón, iluminó el cableado ilegal sobre la línea de gas y negó con la cabeza con evidente disgusto. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un taco de pegatinas de color rojo brillante, el terror de cualquier desarrollador inmobiliario. «Julián Cruz», dijo Darío con autoridad, girándose hacia mi yerno. «En mi calidad de inspector jefe,
Estoy colocando una etiqueta roja de clausura inmediata en esta propiedad por violaciones severas y letales del Código de Construcción. Y basándome en la evidencia que acabo de revisar esta mañana, también estoy clausurando su residencia principal por la estructura no permitida en su patio trasero. Nadie puede habitar ni vender estos edificios hasta nuevo aviso. El silencio en la sala fue absoluto. Luego, como si alguien hubiera disparado un arma de salida, los inversores dejaron sus copas de champán sobre las mesas y caminaron apresuradamente hacia la puerta, exigiendo en voz alta a la agente de bienes raíces que les devolviera sus depósitos de inmediato. Julián se quedó de pie en medio del polvo de yeso, con los brazos colgando, completamente paralizado. Elena miró a su alrededor, dándose cuenta de que todo su mundo acababa de ser desmantelado en menos de 5 minutos. Elena soltó un grito histérico. Se giró hacia mí, con el rostro rojo y las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. «¿Cómo pudiste hacer esto, papá?», gritó, su voz rompiéndose. «Somos tu propia sangre, acabas de destruir a tu propia familia». Camila Reyes dio un paso al frente, interponiéndose entre mi hija y yo. Con un movimiento fluido y profesional, sacó un grueso sobrelegal de su maletín y se lo entregó a Elena, presionándolo contra su pecho hasta que ella lo tomó por instinto. «Señora Cruz, soy Camila Reyes, representante legal de su padre», dijo la abogada, con un tono tan afilado como un bisturí. «Lea la primera página. Debido a que su residencia principal es ahora legalmente inhabitable por la estructura ilegal que construyeron, y debido a que dejaron a un menor encerrado en esa misma estructura de alto riesgo durante 5 días, el juez Álvarez otorgó esta mañana la tutela de emergencia ex parte de Leo a favor de Miquel Vargas». Elena dejó caer el sobre. Intentó abalanzarse sobre Camila, pero los 2 oficiales de policía dieron un paso al frente de inmediato, bloqueando su camino y colocando sus manos sobre sus cinturones de servicio. Elena retrocedió, jadeando. «Y hay un segundo documento en ese sobre», continuó Camila, implacable. «Es una notificación de congelamiento de activos. El fideicomiso familiar y las cuentas de su negocio están congelados pendientes de una investigación criminal por malversación de fondos y fraude corporativo». Julián, que había estado mirando el polvo en el suelo, levantó la cabeza de golpe. Miró a Elena con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué hiciste, Elena?», le gritó Julián, retrocediendo lejos de ella. «Tú eras la encargada de las cuentas. Tú me dijiste que tu padre nos había prestado ese dinero». El frente unido de la pareja perfecta se fracturó en un instante. Se estaban apuñalando por la espalda frente a los oficiales de policía. Observé cómo la podredumbre finalmente colapsaba sobre sí misma. Uno de los oficiales de policía se aclaró la garganta y señaló hacia la puerta con el pulgar. «Señor y señora Cruz, la propiedad tiene una etiqueta roja. Tienen que desalojar las instalaciones de inmediato. No pueden sacar nada más que sus llaves y sus billeteras. Vamos, caminen hacia la salida». Elena se derrumbó. Las rodillas le fallaron y tuvo que apoyarse en la encimera de la cocina. Las lágrimas que caían por su rostro ahora eran reales. El pánico del estatus perdido y la ruina financiera la habían quebrado. Miró hacia mí, volviendo a ser la niña pequeña que siempre esperaba que su padre abriera la billetera para salvarla de sus propios errores. «Papá, por favor», sollozó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. «Ayúdame. No tenemos a dónde ir. No dejes que nos hagan esto. Te lo ruego, papá, arréglalo». Sentí un tirón familiar en el pecho. Durante toda mi vida, mi mayor defecto fue creer que mi deber como padre era protegerla de las consecuencias, cubrir sus grietas con mi dinero y mi trabajo. Mi instinto me gritaba que la levantara y pagara a los mejores abogados para salvarla. Pero miré el polvo de yeso en el suelo y recordé a Leo temblando en el asiento trasero de una patrulla. Asfixié ese instinto, hasta matarlo. La miré a los ojos, manteniendo mi postura firme y recta. «Pasé mi vida entera construyendo casas para ti, Elena», le dije, mi voz sonando calmada y definitiva. «Pero no puedo construir tu conciencia. Estás sola». Me di la vuelta. No miré atrás ni una sola vez mientras caminaba hacia la puerta principal, dejando a mi hija rodeada de policías, ruina y las consecuencias exactas de sus propias decisiones. El viento helado de Chicago me golpeó el rostro al salir de la casa, pero por primera vez en años, sentí que podía respirar con total claridad. Caminé por la acera hasta mi vieja camioneta Ford, abrí la puerta del conductor y me subí.
Al agarrar el volante, noté que mis manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la descarga masiva de adrenalina que finalmente estaba abandonando mi sistema. Había demolido a mi propia familia, pero al mirar hacia el asiento del pasajero, supe que había hecho lo correcto. Leo estaba sentado allí, con los ojos muy abiertos, agarrando los pesados guantes de cuero. Había visto a los inversores salir corriendo, había visto a la policía llegar. Había visto a Darío pegar la etiqueta roja en la ventana frontal de la casa a través del parabrisas de la camioneta. Me tomé un momento para estabilizar mi respiración. Puse la llave en el contacto y giré el motor diésel, que cobró vida con su rugido familiar y reconfortante. Puse la palanca de cambios en marcha y miré a mi nieto. La casa mala ya no está, Leo, le dije, dándole un apretón suave en el hombro. Esa estructura ha sido clausurada para siempre. Nos vamos a casa. Leo me miró a los ojos. Exhaló un suspiro largo y tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante los últimos 5 días. Sus hombros cayeron, relajándose por completo contra el respaldo del asiento. Sin decir una palabra, levantó la mano y subió el volumen de la radio. Conduje alejándome de los suburbios adinerados, dejando los escombros atrás, dirigiéndonos hacia un lugar con cimientos reales. 6 meses después, el crudo invierno de Chicago finalmente había cedido, dando paso a una primavera fresca y brillante. El hielo se había derretido, pero los cimientos que habíamos construido durante esos meses fríos se mantenían más sólidos que nunca. Estaba sentado a la mesa de mi cocina, con una taza de café humeante a un lado, revisando los planos de un nuevo proyecto comercial. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el papel azul. Escuché pasos bajando la escalera. Leo apareció en la cocina. Había ganado peso, sus mejillas ya no estaban hundidas, y sus ojos habían perdido esa sombra permanente de miedo. Llevaba puesto un cinturón de herramientas de lona que le quedaba un poco grande, ajustado en el último agujero, y una cinta métrica enganchada en el bolsillo. «Abuelo, ¿puedes revisar mi lista de cortes?», preguntó, acercándose a la mesa y poniendo un trozo de papel cuadriculado sobre mis planos. «Es para el proyecto de ciencias de la escuela. Necesito asegurarme de que las medidas de la base soporten el peso del motor». Tomé el papel. Los números estaban escritos con una precisión milimétrica, las fracciones calculadas sin un solo error. Revisé la lógica estructural y le devolví el papel con una sonrisa. «Tu matemática es perfecta, Leo. Tienes luz verde para empezar a cortar». Él asintió con satisfacción, guardó el papel en su cinturón y caminó hacia el garaje. Verlo moverse con tanta seguridad, prosperando bajo una rutina clara y expectativas justas, era la mejor prueba de que había tomado la decisión correcta. Esa misma tarde, me reuní con Camila Reyes en una cafetería del centro para firmar los últimos documentos legales. El lugar olía a café tostado y pan recién horneado. Camila, siempre impecable, sacó una carpeta gruesa de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Eran los papeles finales de la tutela permanente. «Firma en las 3 últimas páginas», Miquel, dijo ella, entregándome un bolígrafo de tinta negra. «Con esto, el Estado reconoce oficialmente que Leo está bajo tu cuidado permanente. Nadie podrá apelar esta decisión». Firmé los documentos con pulso firme. Mientras lo hacía, le pregunté por el estado de las demandas. «Julián está enfrentando cargos criminales por fraude a los inversores y múltiples violaciones graves del código de la ciudad», explicó Camila, tomando un sorbo de su café. «Se declaró en bancarrota». Elena, por su parte, solicitó el divorcio para intentar salvarse de la prisión, argumentando que Julián la obligó a falsificar las facturas. El fiscal aceptó un acuerdo, pero ella tiene que restituir cada centavo de los $40,000 a tu empresa. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. «¿Dónde está viviendo?», pregunté, sintiendo una punzada de curiosidad, más que de dolor. «En un pequeño apartamento de alquiler en el lado sur. Trabaja turnos dobles en una tienda minorista para pagar la restitución y mantener a los gemelos». Sentí un leve rastro de lástima, pero lo dejé pasar. Era la única forma en que ella aprendería a construir su propia vida. El sábado por la mañana, conduje a Leo hasta las instalaciones del Departamento de Servicios Infantiles para su visita mensual supervisada, ordenada por la corte. El edificio era estéril, con paredes blancas y sillas de plástico rígido. Entramos a la sala de visitas. Elena estaba sentada en una pequeña mesa redonda, laya exhausta. Su cabello,
Antes siempre perfectamente arreglado de salón, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Ya no llevaba ropa de diseñador, sino el uniforme de poliéster azul de la tienda donde trabajaba. Leo caminó hacia la mesa. No corrió a abrazarla. Se sentó frente a ella, manteniendo la espalda recta, educado pero emocionalmente distante. Elena intentó sonreír, sacando un pequeño auto de juguete de plástico barato de su bolso y empujándolo por la mesa hacia él. «Te traje esto, cariño», dijo ella, con la voz temblorosa. Leo tomó el juguete de plástico, lo miró por un segundo y luego lo puso a un lado con suavidad. «Gracias», dijo Leo, «pero ahora prefiero trabajar con madera de verdad. El abuelo me está enseñando a usar el roble». Elena tragó saliva con dificultad. Levantó la vista y me miró a través del cristal de la sala de observación. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento profundo y aplastante. Los roles se habían invertido de forma permanente. Ahora, era ella la que rogaba por una conexión, mientras que el niño que alguna vez descartó estaba completamente seguro de quién era. Al terminar la visita de 1 hora, Elena me alcanzó en el estacionamiento mientras Leo subía a la camioneta. El viento frío le alborotaba el cabello suelto. Se cruzó de brazos, frotándose los codos para entrar en calor. Papá me llamó, deteniéndose a un par de metros de distancia. «¿Algún día vas a perdonarme? Apenas puedo pagar el alquiler. Me está costando mucho trabajo alimentar a los gemelos. Julián no aporta nada». La miré. Era mi hija, y una parte de mí siempre la amaría, pero mi defecto de salvarla con mi chequera estaba curado. «No tienes que preocuparte por el futuro de los gemelos», le respondí, manteniendo un tono neutral. Establecí un fideicomiso educativo irrevocable para ambos. Su universidad está completamente pagada, y el administrador les entregará una asignación mensual para comida y vivienda cuando cumplan 18 años. Nunca pasarán hambre. Elena dejó escapar un sollozo de alivio y dio un paso hacia mí, con la intención de abrazarme y darme las gracias. Levanté una mano, deteniéndola en seco. «Ese dinero es para ellos, Elena, no para ti. Está bloqueado legalmente. Tú no vas a tocar ni un solo centavo de ese fideicomiso. Vas a tener que trabajar para pagar tu propia vida». Su rostro se contrajo, asimilando la realidad de mis palabras. Asentí una sola vez a modo de despedida. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta, estableciendo el límite final que debía haber puesto hace 10 años. De vuelta en mi casa, Leo y yo nos encerramos en el taller del garaje. El espacio estaba cálido, iluminado por luces fluorescentes, y el aire olía a serrín fresco y pegamento para madera. Era nuestro santuario. Leo estaba de pie frente al banco de trabajo, frunciendo el ceño mientras intentaba unir 2 gruesas piezas de aquel roble recuperado que habíamos traído de Asheville. Estaba construyendo una caja pesada, pero los bordes no encajaban perfectamente. Estaba frustrado, a punto de rendirse. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. «No intentes forzarlo, hijo. Cuando 2 piezas están separadas, no puedes simplemente pegarlas y esperar que soporten el peso. Tienes que crear un vínculo interno». Tomé la engalletadora, una herramienta eléctrica especializada, y le mostré cómo usarla. Cortamos pequeñas ranuras en forma de media luna en los bordes de ambas piezas de roble. Luego, insertamos una pequeña galleta de madera, prensada cubierta de pegamento en la ranura, y unimos las 2 piezas con fuerza. «Esa pequeña pieza de madera en el centro se va a expandir con el pegamento», le expliqué, mientras ajustábamos las prensas de metal para mantener la madera en su lugar. «Va a unir ambas piezas desde adentro hacia afuera. Mañana, esa unión será más fuerte que la madera misma». Leo pasó su mano sobre la junta perfectamente lisa. Vi cómo la metáfora física se asentaba en su mente. Comprendió que las cosas que están rotas, incluso las personas, pueden hacerse más fuertes si se unen de la manera correcta. Caminé hacia mi viejo banco de trabajo en la esquina del garaje. Saqué un manojo de llaves de mi bolsillo y abrí el cajón inferior, el que siempre mantenía bajo llave. Metí la mano y saqué un objeto pesado de latón macizo, atado a un cordón de algodón grueso. Era una plomada antigua, la herramienta original que mi propio padre me había heredado cuando empecé en el oficio. Se usa para colgarla junto a una pared y usar la gravedad para asegurarse de que la estructura esté perfectamente vertical y verdadera. Caminé de regreso hacia Leo y le tendí la herramienta de latón. «Un constructor usa esto para asegurarse de que las paredes no se inclinen», le dije, mirándolo a los ojos. «Quiero que la conserves. Te recordará que siempre debes mantenerte derecho y firme.
sin importar quién intente empujarte para derribarte. Leo tomó la pesada herramienta de latón. Sus ojos se abrieron con asombro y reverencia, entendiendo el peso de lo que le estaba entregando. No era solo un pedazo de metal, era su lugar en mi linaje. Con mucho cuidado, enganchó el cordón de algodón en su cinturón de herramientas, dejándolo colgar a su costado. Había aceptado el legado. Mientras Leo tomaba una escoba de cerdas duras y comenzaba a barrer el aserrín del piso del taller, me apoyé contra el banco de trabajo y lo observé. Durante los últimos meses, había escuchado los susurros en mi comunidad. Algunas personas, incluso parientes lejanos, decían que había sido demasiado duro con mi propia hija, que había destruido a mi familia por no tener piedad. Había pasado un par de noches sin dormir, mirando el techo, preguntándome si tenían razón. Pero al ver a Leo barriendo el piso, fuerte, seguro y en paz, la duda desapareció por completo. Concluí que no había destruido a una familia. Había demolido un edificio condenado y tóxico justo antes de que colapsara y aplastara al niño que vivía en su interior. Acepté mis acciones por completo. La culpa por mis fracasos como padre en el pasado había sido reemplazada por el orgullo absoluto del trabajo que estaba haciendo ahora con mi nieto. Los cimientos, por fin, eran sólidos. Al día siguiente, Leo terminó de ensamblar su caja de roble. La lijó hasta dejarla suave como el cristal y le aplicó una capa de aceite protector. Llevó la caja al centro del taller y la abrió. Caminó hacia un rincón del garaje. Tomó el viejo rollo de aislamiento de fibra de vidrio R13, el mismo que había intentado robar aquella noche helada hace 6 meses, y lo metió dentro de la fuerte caja de roble. Cerró la tapa con firmeza. El recordatorio de su peor momento, de su frío y su miedo, ahora estaba contenido, controlado y conquistado por algo que él mismo había construido. Me apoyé contra el marco de la puerta del garaje y miré hacia afuera, hacia la calle. Algunas personas dicen que la sangre es más espesa que el agua. Yo digo que el concreto bien fraguado es más fuerte que ambos. En esta vida, tienes que elegir sobre qué base vas a construir tu familia y a quién vas a proteger cuando llegue la tormenta. Díganme en los comentarios, ¿habrían balanceado ustedes esa barra de acero contra esa pared? ¿Habrían tomado la misma decisión? Si creen en proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos, dejen un me gusta y suscríbanse. Apagué las luces del taller, le puse una mano en el hombro a Leo y caminamos juntos hacia el interior de nuestra casa.